Hola mis queridos amigos y amigas, está con ustedes su amigo y servidor Abel Moya y hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema El candelero todo de oro de Zacarías 4. Recuerdan que en la primera parte, que hablamos ya de este tema, hablamos bastante de ese candelero que se va a ver en el tiempo del fin y que este candelero representa una iglesia. Y quiero que ustedes yo voy a mostrarles unos candeleros para que ustedes puedan captarlo, puedan entender esta segunda parte. Porque quiero que ustedes vean que ese candelero, como representa la última iglesia, cada parte de ese candelero representa algo que tiene iglesia. Y yo quiero que ustedes lo vean de una forma práctica, que ese candelero, cada parte de ese candelero lo tiene una iglesia. Y ustedes lo van a ir viendo. Por ejemplo, digamos, fíjese usted, si usted ve ese candelero, va a ver que tiene dos olivas. Y va a darse cuenta que esas dos olivas representan la Biblia. No puede haber una iglesia cristiana sin Biblia. No puede. Va a ver que ese candelero, las dos olivas, representan el Antiguo y Nuevo Testamento. Una Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, pero son dos olivas. Va a ver ese candelero. En medio está el candelero y las dos olivas están allí, que representan la Biblia. Ahora va a ver, una iglesia, un candelero tiene lámparas, tiene 7 lámparas. No tiene la iglesia lámparas. ¿Y quiénes son las lámparas? Lo vamos a ver que las lámparas son sus miembros. Somos nosotros. ¿O no tiene una iglesia miembro? Pues el candelero tiene lámparas que representan los miembros de una iglesia. Pero nos vamos a dar cuenta que una iglesia, va a ver que ese candelero, tiene una vasija arriba. Si usted ve si usted está viendo el candelero, lo vio ya en las ilustraciones que le mandé, arriba tiene una vasija y a la par están las olivas. Y va a ver que esa vasija representa la doctrina, una verdad pura, no alterada. Esa es la doctrina que sacan de la Biblia. Y va a ver que hay dos tubos que conectan las dos olivas con la vasija. La vasija es un vaso. Y esos dos tubos representan los profetas. Tanto uno como el Antiguo Testamento. Toda iglesia cristiana habla de profetas. Y va a ver que tiene profetas. Tiene que tener profetas. Y ahora va a ver que de la vasija salen 7 tubitos que alimentan las lámparas. Y va a ver que esos 7 tubitos representan a los pastores o a los sacerdotes, que tienen que estar predicando el extracto que está allí de la Biblia. Sus creencias están basadas en la Biblia. Y lo vamos a ver ahorita. Empecemos entonces. Miren, empecemos por las lámparas. Las lámparas representan los miembros, ¿sí? Así lo dice Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, versos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, si ya estamos asentados en la iglesia, nosotros no nos podemos esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se pone una lámpara debajo de un almud, sino encima del candelero. ¿Ves que las lámparas están encima del candelero? No se pone una lámpara debajo de un almud, sino encima del candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en la casa. Alumbre a todos los que están en este mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre. Las buenas obras. O sea, las obras son las que van a alumbrar al mundo. Las obras de cada lámpara, de cada miembro de una iglesia. Así que un candelero no puede estar sin lámpara. Una iglesia no puede estar sin miembros. Así que los miembros son las personas que están en una iglesia. Esas son las lámparas que tienen que estar brillando, no tibiamente. Por eso 7 lámparas. ¿Qué quiere decir 7? 7 es perfección.
es pureza. Los miembros tienen que ser puros, perfectos, en la última etapa de la iglesia. La iglesia al final tiene que brillar puro, tiene que alumbrar perfectamente, porque así lo dice la Biblia en Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Efesios 5:27 dice que la iglesia debe ser pura, sin mancha. Así que ese candelero, no puede haber candelero sin lámpara, no puede haber iglesia sin miembros. Y los miembros son los que forman la iglesia, y entonces esos son los que están alumbrando. Pero vamos a ver rápido, vamos a ver las dos olivas. Vean, las dos olivas representan la Biblia. En Testimonios para los ministros, página 188, dice que esas dos olivas representan la Biblia, el Antiguo Testamento. Una Biblia no solo tiene un testamento, tiene dos. Usted cuando abre la Biblia ve que hay Antiguo y Nuevo Testamento. Esas son las dos olivas. Puede haber, ¿para qué sirven las olivas? Para producir aceite. Puede un candelero, esas lámparas alumbrar sin aceite, necesitan el aceite. Así que ese representa ese aceite, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia. Ese es el aceite, las dos olivas. Ahora mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 11, versos 3 y 4. Dice que esas dos olivas representan los dos testigos. Dos olivas, dos testigos. Dice, esos dos testigos son los que tenían que profetizar vestidos de silicio por 1260 años. ¿Qué es estar vestidos de silicio? El silicio es oscuro, es negro, el silicio. Pues esos 1260 años representan los 1200 años que la iglesia la Biblia quedó opacada. Porque silicio es oscuro. ¿Cómo se le llama ese tiempo? Del año 538 hasta 1798. La edad oscura. Esa es la edad media, en la cual no se podía hablar de la Biblia. Se prohibía hablar de la Biblia, por eso está vestida de silicio. No se podía predicar. ¿Y por qué no se predicar? Porque la iglesia popular dijo que la Biblia era obsoleta, que volvía loca a la persona. Y se quitó la Biblia, se prohibió leer la Biblia. Se apedreaba al que leía la Biblia. Se encarcelaba o se mataba. Pregúntenle a los valdenses, los albingenses, a los hugonotes, a los moravos. Ellos no podían predicarla, así que la tenían que tener de memoria. Y para compartirla, la única manera era, porque no podían tener la Biblia, era prohibido. La quitó la iglesia popular. Entonces, por eso es que dice que estaba vestido de silicio. ¿Ve? Y en vez de la Biblia se puso la tradición, que había que seguir la tradición, había que obedecer las encíclicas papales, las bulas papales, en vez de la Biblia. Y así es que hubo una época oscura. No pudo predicarse bien de la Biblia. Y se puso a la Inquisición. Se le llamó Santa Inquisición, que de santa nada. La Inquisición, para impedir a todos los que hablaban de la Biblia. Esas son, dice, esas dos olivas son los dos testigos, que es Antiguo y Nuevo Testamento, que tenían que predicar, pero bajo amenaza. Bajo amenaza. Así que se quitó la Biblia, y en vez de la Biblia había que obedecer la tradición, las encíclicas y las bulas papales. Entonces, esa es la época oscura. No brilló la Biblia por 1260 años. Pero se cumplió lo que dice la Biblia. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permaneció. Se secó la hierba de la Inquisición, se marchitó la flor de la Inquisición, pero hasta ahorita la Biblia permanece. ¿No tiene la Biblia? ¿La iglesia cristiana tiene que tener la Biblia? Esas son las dos olivas. Pero ahora va a ver que esas dos olivas se conectan por dos tubos hacia la vasija. Vamos a ver qué representa la vasija. Vea qué interesante. La vasija es un vaso. Es un extracto de la Biblia. Ve, porque de la Biblia van dos tubos y aquí está un extracto de ese aceite. Y vamos a ver que ese extracto, ese vaso, esa vasija, es un vaso. Un candelero tiene que tener un vaso. Y ese candelero
¿qué tiene para un candelero? Aceite, es el extracto de las 2 olivas. Ese es lo que hay en el vaso. ¿Y ese vaso qué representa? ¿Qué tiene? Es lo que está dentro. Porque las lámparas necesitan aceite. Los miembros necesitan aceite. Entonces, ese vaso tiene aceite. ¿Y qué representa el aceite? Testimonios para los ministros, página 188, dice que ese aceite representa al Espíritu Santo. Los cristianos no hablamos del Espíritu Santo. Ven que ese candelero tiene que tener el Espíritu Santo. Y mire qué interesante. Ese está en Testimonios para los Ministros 188. Pero ese mismo libro, en la página 234, dice que ese mismo aceite representa la justicia de Cristo. No, la iglesia cristiana no va a hablar de la justicia de Cristo. Tienen que hablar de la justicia de Cristo, porque ese aceite representa primero el Espíritu Santo, pero representa la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo engendró a Cristo. El Espíritu Santo engendró a Cristo. Así que ese aceite también representa la justicia de Cristo. No la justicia mía, no la justicia propia, la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos convence de pecado. Y si me convence de pecado, me hace sentir que necesito una justicia. Y la justicia es Cristo. No se puede quitar a Cristo. La justicia es Cristo. Pero el mismo Espíritu Santo me convence de juicio. Porque viene un juicio. Pero el único que me justifica es Cristo. ¿Ve qué interesante? Que esa vasija, ese aceite representa al Espíritu Santo y representa a Cristo, la justicia, que es el que me va a justificar. A mí que soy pecador. Pero mire que no solamente eso representa. Ese aceite tan importante que está en esa vasija, que es un extracto de las 2 olivas. Se va a sorprender. Ese aceite, además de representar el Espíritu Santo y la justicia de Cristo, en ese mismo libro, Testimonios para los Ministros, dice que representa la verdad pura, no adulterada. O sea, que en esa vasija está la verdad pura, no adulterada de la Biblia. Esa verdad pura, adulterada, es la doctrina que debe predicar una verdadera iglesia. Es la doctrina que está basada no en la tradición. No está basada esa doctrina en la encíclica papal o en la bula papal. Tiene que estar basada en la Biblia y nada más que en la Biblia, su creencia que está ahí, en esa vasija. Vea qué interesante. Así que esa es la verdad pura, no adulterada de la Biblia, que debe predicar esa iglesia, que se va a ver en el tiempo del fin. Y esa verdad pura alterada dice que es el testimonio de Jesucristo. Esa verdad pura es el testimonio, porque la Biblia habla de Cristo. Y esa vasija, que es la verdad pura alterada, pura no alterada, tiene que hablar de la justicia de Cristo, porque la justicia de Cristo es el testimonio de Jesucristo. Interesante, porque usted va a Amós 9:9, que diga, Isaías 8:20 dice, a la ley que son las 2 olivas, a la ley y al testimonio. Si no predica la iglesia de la Biblia y esa verdad pura no alterada, que es la Biblia y el testimonio de Jesucristo, no les amanece. No les amanece, están en oscuridad. Así que entonces, y mire qué es ese testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía que debe tener Biblia, y ese espíritu de profecía está basado en la Biblia, nada más que en la Biblia. Ese es el extracto de esa verdad pura alterada, que es el espíritu de profecía. Así de Apocalipsis 19:10. Adora a Dios, porque ese testimonio de Jesucristo, que es la verdad pura alterada, es el espíritu de profecía. Y miren lo que dice Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice, vamos a ver si lo va entendiendo. Dice, si usted tiene la Biblia, ve Apocalipsis 12:17. Dice que el diablo se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella. Vamos a dividirlo en 2 partes. La primera parte, ira. El diablo se llenó de ira en la Edad Media. Sí, prohibió la Biblia. Se llenó de ira contra la Biblia. Esa en la Edad Media. En la Edad Oscura se llenó de ira persiguiendo a los valdenses porque le hablaban solo de la Biblia y nada más que la Biblia, y la prohibió.
se llenó de ira. ¿Ves? Se llenó de ira, el diablo se llenó de ira. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a nosotros con grande ira porque él sabe que tiene poco tiempo. Esa es ira, pero ahora sigue y se fue a hacer guerra contra el resto. Guerra contra el resto de la descendencia ella. ¿Qué es el resto? Del resto de la descendencia de la Edad Media. Se va a hacer guerra contra el candelero Toor. No es lo mismo ira. Ira hubo en el pasado, atacando la Biblia, pero ahora va a haber guerra. Una cosa es ira en el pasado, pero hoy va a haber guerra contra la Biblia. Van a tratar de atacar a la Biblia. Van a tratar de que se impida hablar de la Biblia. Y ese resto, el que va a hablar de la Biblia a última hora, es el candelero Toor. Es iglesia pura, sin mancha, tiene que hablar de la Biblia. Volver nuevamente a la Biblia. Pero esa iglesia va a tener esos dos tubos donde está esa verdad pura, no alterada, que es la doctrina lo que enseña. Yo podría decirles mucho, pero por razones de tiempo, dice Apocalipsis 14:12, que en esa guerra va a que tener paciencia. 14:12, ahí está la paciencia de los que van a tratar de soportar esta guerra contra los que predican la verdad pura, no alterada. Va a haber una guerra, pero para eso se va a necesitar paciencia. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan la Biblia, los mandamientos de Dios y tienen la verdad pura, no alterada, que es la doctrina, que debe estar basada en la Biblia y nada más que en la Biblia, y no en la tradición, no en las bulas, ni en las encíclicas. Ahora vamos a ver. Ya vimos que entonces las lámparas, que tienen que tener un candelero, una iglesia tiene miembros, representa a los miembros. La iglesia no puede haber iglesia cristiana sin Biblia, dos olivas, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya vimos que tiene una doctrina que esté basada en la Biblia y nada más que en la Biblia. Ahora vamos a ver qué representan esos 7 tubitos. Esos 7 tubitos que conectan esa vasija con las lámparas. ¿Se dan cuenta que son los pastores o sacerdotes que deben de estar predicando de la Biblia y del Espíritu Profecía, de esa verdad pura no alterada que está basada en la Biblia? Esos 7 candeleros representan a los sacerdotes o los pastores que deben de estar predicando Biblia y esa verdad pura no alterada, que es la doctrina basada en la Biblia. Por eso son 7, porque tienen que ser perfectos. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los sacerdotes de esa iglesia al final van a ser perfectos, van a ser puros. Dice Efesios 5:27 que la iglesia y los pastores deben ser sin mancha, sin arruga. Por eso son 7. Pero miren qué interesante, hablemos un poquito más de los pastores. En el mismo libro, Testimonios para los Ministros, página 188 dice: leer y estudiar el capítulo 4 de Zacarías. ¿No es lo que estamos leyendo? Leer y estudiar el capítulo 4 de Zacarías. Así como estas 2 olivas vierten su aceite áureo sobre la vasija, de la cual se alimentan las lámparas del santuario, se alimentan los miembros de iglesia, de la Biblia y la verdad pura, se alimentan. Así los ministros de Dios, los sacerdotes, han de estar permanentemente surtidos de este aceite que viene de la Biblia y la verdad pura alterada. Los ministros de Dios en el último tiempo hoy no están permanentemente surtidos de este aceite, que es Biblia y Espíritu. No, están hablando de relatos y anécdotas, discursos largos que no quebrantan, porque no están hablando de la Biblia y de la verdad pura no alterada. Pero los ministros, dice, han de estar permanentemente surtidos, o sea, perfectamente surtidos de la Biblia y esa verdad pura no alterada. Y a su vez impartirla a los miembros de la iglesia. Pero no lo están haciendo. Por eso solo estamos viendo candeleros enchapados en oro. No estamos viendo iglesias puras. Bueno, mire entonces, los ministros han de estar permanentemente surtidos ¿de qué? De este aceite, o sea, de la Biblia y de la verdad pura no alterada, para predicárselas a la iglesia. Y esto no debe ser con ejércitos ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, dice Zacarías 4. Ahora, mire, ¿qué pasa si un pastor o un sacerdote no le está predicando a usted de la Biblia y esa verdad pura no alterada? ¿Qué pasa?
Mire lo que dice Testimonios para los Ministros, página 107. He aquí que yo he abierto, dice Cristo. He aquí que yo he abierto, dice en la Biblia. He abierto una puerta, la cual nadie podrá cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes, sean sacerdotes o pastores, aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen esta luz de la verdad de la Biblia y la verdad pura del te rechacen, esa puerta permanecerá aún abierta. ¿Por qué? Dios va a levantar a hombres que den a su pueblo el mensaje para este tiempo. Dios va a levantar a hombres que den a su pueblo el mensaje para este tiempo, que es Biblia y la verdad pura no alterada. Dios va a levantar a hombres. Y si todavía a esta altura no predica Biblia y esa verdad pura no alterada el pastor o el sacerdote, mire lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 75. Dice así, dice, Dios ha prometido que donde los pastores no sean fieles, Él mismo se hará cargo de su rebaño. Pues Dios nunca quiso que su rebaño dependiese totalmente de los instrumentos humanos, o sea, de los sacerdotes y los pastores. Dios nunca quiso que su rebaño dependiese totalmente de este instrumento humano, de ese sacerdote o de ese pastor. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido tener un pueblo puro y leal. Eso es lo que se va a ver pronto. Dios ha prometido tener un pueblo puro y leal que esté aprendiendo de la Biblia y de esta verdad pura no alterada. De esa doctrina que está basada en la Biblia y nada más en la Biblia, no en la tradición, no en encíclicas papales ni en bulas papales. Pero si a esta altura ese pastor o ese sacerdote no me está predicando de esta verdad pura no alterada, Biblia y la verdad pura no alterada, miren lo que dice Testimonios para los Ministros. Página 336 y 337 dice: hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar al rebaño, mientras las ovejas perecen por falta del pan de vida. Mientras las ovejas perecen ¿de qué? Por falta del pan de vida, de la Biblia y de esta verdad pura alterada. Perecen por falta del pan de vida. Y yo estoy viendo que ya las iglesias, los miembros están pereciendo, están muriendo. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes o pastores presentan discursos largos y tediosos, compuestos mayormente de relatos y anécdotas, pero los corazones no son tocados. Los sentimientos de algunos pueden ser conmovidos, pueden derramarse algunas lágrimas, pero los corazones no son quebrantados. ¿Por qué? Porque están recibiendo forraje barato, muy barato, compuesto de estos relatos y anécdotas largos y tediosos. Están recibiendo forraje barato, muy barato, y a veces veneno, en vez de trigo puro, que es la Biblia y la verdad pura altera. No están recibiendo eso. Pero esa iglesia ya pronto la vamos a ver, porque eso ya se está preparando, ya se está formando esa iglesia. Y si a esta altura todavía el pastor no predica, o el sacerdote no predica de la Biblia y esta verdad pura no alterada que está en ese candelero todo lo que se va a ver muy pronto, miren lo que dice Testimonios para los Ministros 142 y 143. ¿Qué puede ser un pastor o un sacerdote sin Cristo? ¿Qué puede ser un pastor o un sacerdote sin la Biblia y la verdad pura no alterada? Pues por cierto que nada. Si es un hombre frívolo y chistoso, no está preparado para desempeñar el deber que Dios ha colocado sobre él. Las palabras petulantes que salen de sus labios, las palabras habladas para producir risa, son todas condenadas por la palabra de Dios. Son todas condenadas por estos dos testigos. Estas dos olivas, Antiguo y Nuevo Testamento, son todas condenadas por la palabra de Dios y están totalmente fuera de lugar en el púlpito sagrado. Os digo en verdad, a menos que nuestros ministros o sacerdotes estén bien convertidos, nuestras iglesias serán enfermizas y están al borde de la muerte. Yo estoy viendo que nuestras iglesias están enfermizas y están al borde de la muerte, porque no están bien convertidos por la Biblia y esa verdad pura no alterada. Todo aquel que ministre delante del Señor deberá humillar su corazón orgulloso, pues están llenos de orgullo.
sacerdotes y pastores. Dice, todo aquel que ministre ante el Señor deberá humillar su corazón orgulloso. 2, someter su voluntad bajo la voluntad de Dios, que es la Biblia y la verdad pura y alterada. Someter su voluntad bajo la voluntad de Dios y esconder su vida con Cristo. ¿Cuál es el objetivo del ministerio? ¿Mezclar lo cómico con lo religioso? Tales exhibiciones solo tienen lugar en el circo, en el teatro. Nuestros ministros necesitan una transformación del carácter a través de la Biblia y esa verdad pura no alterada. Necesitan una transformación del carácter. Tienen que alcanzar la perfección y ese se va a ver muy pronto, porque dice ser perfectos, pero hasta ahorita no vemos los sacerdotes y los pastores perfectos. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tienen que alcanzar la perfecta estatura de Cristo, los pastores o los sacerdotes. La perfecta estatura de Cristo. La perfecta obediencia a su ley, a la ley, la Biblia. La perfecta pureza de carácter. La perfecta justicia de Cristo. La perfecta santidad de Jesús. Y llegar a reflejar la plenitud de la perfecta imagen y semejanza de Jesús. Si no lo hacen de la Biblia y la doctrina que es verdad no alterada basada en esta Biblia, entonces mire, Dios va a aprobar a la iglesia y al pastor si está predicando de la Biblia y la verdad pura no alterada, que es un extracto de la Biblia. La va a zarandear. ¿A dónde está? Amós 9:9. Dice así: he aquí que yo mandaré que la casa de Israel, la iglesia, las iglesias cristianas, he aquí que yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Yo veo que ya la iglesia está siendo zarandeada. Está siendo zarandeada entre todas las naciones del mundo. Así como se zarandea el trigo en una zaranda, pero no cae un solo grano, un solo miembro en la tierra del que está sostenido en la Biblia y la verdad pura no alterada. No va a caer un solo miembro del que está sostenido en la Biblia y en esa verdad pura no alterada que está basada en la Biblia y no en la tradición, no en encíclicas papales ni bulas papales. Eso es interesante que usted lo sepa, porque el que persevere hasta el final será salvo. ¿Ve? Así que sé fiel hasta la muerte. Mire qué interesante. Por eso dice en Primeros Escritos, página 270, dice así: pregunté, dice la escritora, pregunté cuál era el significado de este zarandeo y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que da el testigo fiel a la iglesia de Luisa. ¿Cuál es el testigo fiel? Es Cristo, que nos está hablando aquí en las dos olivas y en esa verdad pura alterada. Dice, pregunté cuál es el significado de ese zarandeo que ha visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo de lo que estamos hablando, que exige el testigo de fiel a la iglesia de Odisea, que es Cristo a la iglesia de Odisea. Este testimonio moverá el corazón de los que lo reciben. Yo espero que le esté moviendo su corazón. Moverá el corazón, esto que está predicando, está oyendo, moverá el corazón de quienes lo reciben y lo va a inducir a exaltar el estandarte que está aquí de los 3 ángeles y a difundir esta recta verdad de la Biblia y la verdad pura, difundirla. Pero dice que muchos no soportarán este testimonio, no soportarán este testimonio de la Biblia y esta verdad pura alterada, no la van a soportar y se levantarán contra él. Y vi que esto va a causar un zarandeo dentro del pueblo de Dios, en medio del pueblo de Dios, no a la orilla, en medio es el centro, en el corazón de la iglesia. Va a causar un zarandeo cuando se levante ese candelero toro predicando Biblia y esa verdad pura no alterada, que hasta ahorita no se ha visto. Ese es el candelero Zacarías 4. Ahora, voy a terminar con los 2 tubitos. Con eso termino. Ya hablé de las lámparas que tiene un candelero. Una iglesia no puede tener miembros. Tiene que tener miembros que tengan la luz, sea la luz. Ya hemos hablado que la iglesia tiene que tener 2 olivas. La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya hablemos que la Biblia la iglesia tiene que basar toda su doctrina, esa verdad pura y alterada, en la Biblia. Ya vimos que los 7 tubitos son los pastores. Ahora falta solo 2 tubos.
¿Qué representan estos dos tubos con los cuales voy a terminar? La iglesia tiene que tener esos dos tubos que conectan las dos olivas con la vasija. ¿Qué representan los dos tubos? Ahí lo dice Zacarías 4. Estamos en Zacarías, ¿no? Capítulo 4, versos 13 y 14. Dice que esos dos tubos, dice Zacarías que le preguntó, ¿y qué representan esas dos ramas que por medio de los dos tubos de oro vierten su aceite en la vasija, en la verdad pura y no alterada? ¿Qué representan los dos tubos? Y el ángel le dijo, ¿no sabes lo que significa esto? Y él le dijo, no, Señor mío. Y él dijo, estos dos tubos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes son esos dos ungidos? Ve, uno está conectado a una oliva del Antiguo Testamento y otro tubo que conecta la oliva con la vasija, que es la verdad pura. ¿Quién es el otro? Él representa a todos los profetas del Antiguo Testamento. Esos dos tubos representan los profetas, que son los únicos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ve, para predicarlo en toda la tierra. Esos dos ungidos representan los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. Son ungidos, son los ungidos. ¿Sabe usted que hay una gran diferencia entre ungir y ordenar? Solo los profetas son ungidos por Dios. Los ordenados son los sacerdotes o los pastores. No es lo mismo ordenar que ser ungido. Los sacerdotes y los pastores son ordenados por los hombres y reciben salarios, reciben dinero. Pero los ungidos del Señor solo son ungidos. Esos le sirven a Dios no por los panes y los peces, le sirven por amor. Esos son los dos ungidos. Los profetas representan los pastores, que los sacerdotes, los profetas que nos profetizaron del Antiguo Testamento, y el otro tubo representa todos los profetas del Nuevo Testamento. Esos son los ungidos del Señor. Por eso dice Salmo 105, verso 15. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, porque me sirven por amor. Me sirven por amor. Entonces, quiero terminar con esta cita. Dice allí, Testimonios para los Ministros, página 515. Y lo que voy a decir es tan importante que lo repite en otro libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 336 y 337. Ambos libros dicen lo mismo. Mire lo que dice. Hablando de estos dos profetas, los dos ungidos, dice: así como las dos olivas vierten su aceite por medio de sus dos tubos que representan a los profetas, así como las dos olivas vierten su aceite hacia la vasija de la cual se alimentan las lámparas del santuario, o sea, los miembros de la iglesia, y no con ejército ni con fuerza humana, así los seres santos que están delante del Señor. ¿Quiénes son los que están delante? Los dos profetas que representan el Antiguo Testamento. Los seres santos, que son esos profetas que están delante del Señor. Su espíritu es impartido a los instrumentos humanos. ¿No ve que aquí vienen los dos ungidos? Vierten su aceite, y de aquí siguen los pastores. Los instrumentos humanos que están consagrados al servicio son los pastores o los sacerdotes, que a su vez deben impartirlo a las iglesias. Voy a explicar. Así como las dos olivas vierten su aceite sobre las cejas de la cual se alimentan las lámparas del santuario, así los seres santos que están delante del Señor, que son estos dos profetas, su espíritu lo imparten a los sacerdotes o pastores, a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. Y no con ejército ni con fuerza humana, sino con mi espíritu. Así que entonces, la misión de estos dos tubos, de estos dos ungidos que son los profetas, la misión de los ungidos es dar luz y poder a las iglesias a través de los sacerdotes o pastores, que son los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. La misión de estos dos ungidos consiste en dar luz y poder a las iglesias a través de estos instrumentos humanos que están consagrados a su servicio, y no con ejército ni con fuerza humana, sino con el Espíritu Santo, porque la iglesia tiene que tener el Espíritu Santo. La misión de estos dos ungidos, o sea, de los profetas del Antiguo Testamento, consiste en comunicarle al pueblo de Dios que solo la gracia celestial, o sea, el Espíritu Santo, ha de ser de esta palabra,
una lámpara a los pies y una luz para el sendero. Y no con ejércitos ni con fuerza humana, sino con mi espíritu. Por eso, 1 Pedro capítulo 2, versos 19 y 20 dice así: porque ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los santos profetas de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No con ejército ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Y mire lo que dice Amós 3:7. Nada hará el Señor sin que antes revele sus secretos a través de sus siervos los profetas. Y Proverbios 29 dice: sin profetas el pueblo se desenfrena. Yo he visto ya muchas iglesias que están desenfrenadas porque sin sus profetas se desparraman. Están casi muriendo las iglesias. Ahora vea qué interesante. Segunda de Crónicas 20:20 dice: creed en Dios y estaréis seguros. Creed en los profetas que agarraron de las dos olivas y sacaron la verdad pura alterada, de la cual deben de estar predicando sacerdotes y pastores. Vea qué interesante. Dice allí: creed en Dios y estaréis seguros. Creed en los profetas de que inspiraron realmente esto para sacar la verdad pura, no alterada, y seréis prosperados. Creed en los profetas y seréis prosperados. Porque como comencé yo al principio en este tema, dice 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. No apaguéis al Espíritu que inspiró la Biblia y la verdad pura alterada. No apaguéis el Espíritu. No menospreciéis a los profetas. Examinadlo todo y retened lo bueno, para comprobar si lo que yo he hablado viene de Dios o si viene de los hombres. Que Dios te bendiga.